Hola amigos, ¿qué tal? Un día más recorriendo la historia. No sé si habéis oído alguna vez la expresión vivir como un marqués, es decir, vivir de una manera opulenta y despreocupada. Pero ¿quiénes pueden convertirse en marqueses? Pues en su origen, para ser marqués, tenían que ponerte al frente de una marca. Una marca, que de ahí viene la palabra marqués, era un territorio fronterizo que creó Carlomagno, quien era rey de los francos. Este rey iba conquistando territorios en defensa de la fe cristiana. La suma de todos ellos dieron lugar al imperio carolingio, erigiéndose él mismo en emperador de la cristiandad. Esa estrategia de Carlomagno de establecer esos territorios fronterizos se hacía con la idea de crear una zona neutral. De esa manera, esos territorios quedaban mejor protegidos del enemigo. ¿Y quiénes eran los enemigos de Carlomagno? Pues por ejemplo eran los ávaros. Para protegerse de ellos creó la marca carintia y la de Panonia en el sureste de Germania. Los musulmanes de Al-Ándalus constituían otro peligro, por lo que creó la llamada Marca Hispánica en el noreste de la península ibérica. De la Marca Hispánica van a formar parte Barcelona, Besalú, Cerdaña, Conflent, Ampurdán, Gerona, Jaca, Osona, Pamplona, Pallars, Peralada, Ribagorza, Rosellón, Sangüesa, Sobrarbe, Urgel y Vallespir. Para defender el imperio carolingio de los bretones se creó la marca bretona y la de Friuli para defenderse de los magiares y por último la de Turingia para protegerse de sorbios y checos. Como dije al principio, Carlomagno puso al frente de cada marca a un marqués. Su función sería la de velar por la defensa y seguridad de esos territorios frente a esos enemigos que hemos mencionado. Pero una marca era una extensión de territorio muy grande, por lo que para una mejor gobernabilidad, Carlomagno se ayudó de personas que estaban a su lado. Se ayudó de los llamados comites. Esta palabra viene del latín y quiere decir compañero, que está al lado del emperador. A estos comites, a estos compañeros, los puso al frente de comitatus, es decir, de los condados en que dividió cada marca, surgiendo de esta manera el título de conde. Hoy en día, para ser marqués o conde, tienes que ser el primogénito o primogénita de una persona que lo sea. Es decir, son títulos hereditarios. Su uso también se extiende a los consortes legítimos y a los cónyuges viudos, siempre y cuando no vuelvan a contraer matrimonio. Independientemente de esto, el rey puede conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Así, el rey emérito Juan Carlos I creó el marquesado de Iria Flavia a favor del escritor Camilo José Cela. También creó el marquesado de Dalí de Púbol a favor del pintor Salvador Dalí. El marquesado de Del Bosque, destinado al entrenador de la selección española de fútbol Vicente del Bosque. Si nos vamos más atrás en la historia, también nos vamos a encontrar que en los siglos XVII y XVIII era muy común que la corona vendiese títulos nobiliarios como una manera de generar ingresos. Una pregunta que quizás os pueda surgir es si el hecho de poseer un título nobiliario supone disfrutar de algún privilegio. Pues tengo que deciros que no, nada más allá de lo que la propia palabra de nobiliario quiere decir. Nobiliario quiere decir relativo a la nobleza, y ser noble es ser una persona conocida, notable o notoria por su calidad o sangre, o por ambas cosas. Pero sí que es cierto que no siempre fue así. Quienes poseían un título nobiliario eran tratados como parientes por el rey en su correspondencia. Tenían el derecho de asistir a las ceremonias de juramento del príncipe de Asturias y también tenían la obligación de prestarlo. Podían hacer uso de coronas para timbrar sus escudos de armas, tenían tratamiento de señoría.
Como digo, hoy en día y desde 1984, en que les fue suprimido el pasaporte diplomático, poseer un título nobiliario no conlleva ningún privilegio. Existe la posibilidad de que se pueda perder un título nobiliario. Esto se puede producir por la muerte del titular y si es que se diera el caso de que no hubiera ningún descendiente que pudiera heredarlo. Además, tendría que pasar más de 40 años sin hacerse uso de él. Cabe la posibilidad de que en el transcurso de esos 40 años el título pueda ser rehabilitado, pero siempre por un pariente que no tuviera un grado mayor al sexto del titular original. También se puede perder un título nobiliario por renuncia, por sentencia judicial debido a un mal comportamiento o porque sean suprimidos por la llamada Ley de Memoria Democrática. En este sentido, han sido suspendidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España, que fueron concedidos entre 1948 y 1978. Entre los afectados estuvieron Carmen Martínez Bordiú, que era duquesa de Franco, su hermano Francis Franco, quien era señor de Meirás, Gonzalo Queipo de Llano y Mencos, quien fue marqués de Queipo de Llano. La ley establece una única prohibición a los poseedores de dichos títulos, y es que no los pueden vender ni transmitir a otras personas o familias a no ser que se trate de un caso excepcional. Para ello necesitarían autorización regia. Una curiosidad es que a pesar de que una persona tenga derecho a un título nobiliario por herencia, tienes que pagar por ello, y el coste no es ninguna tontería. Oscila entre los 800 y los 17.000 euros. Hay un título nobiliario al que todavía no he hecho referencia y seguro que habéis echado de menos. Me refiero al de duque. Este título también tiene sus raíces en la época de Carlomagno. Cuando este rey divide las marcas en condados, coloca a un duque en el más alto nivel de la escala social, en esos condados. Por encima de ellos solo se encontraría el conde. ¿Por qué a un duque? Porque duque proviene de la palabra latina dux o ducis, y como tal ejercía la función del más alto comandante en ese condado. Imagino que la mayoría de vosotros habéis oído hablar del ducado de Alba y de la que fue su más famosa representante, doña Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa de Alba. La historia de este ducado es realmente interesante porque no nació propiamente como un ducado, sino como un señorío, pero por los avatares de la historia terminó en ducado. Os cuento. El rey Juan II de Castilla otorgó en 1430 el señorío de Alba de Tormes, que por cierto es así como se llama y no de Alba a secas. Como digo, otorgó el señorío a Gutiérrez Álvarez de Toledo por los servicios prestados por este a la corona. Y un señorío llevaba implícito una donación de tierras y vasallos con carácter hereditario. El rey aprovechó la ocasión cuando llevó a cabo la expropiación de los señoríos de Juan de Navarra en Castilla. Con el sobrino de Gutiérrez Álvarez de Toledo, que se llamaba Fernando, el señorío pasó a condado. Fue Enrique IV quien en 1472 trocó el título de conde por duque de Alba de Tormes. Y esto, lógicamente, tiene su explicación. Durante la Guerra Civil Castellana, entre los partidarios de Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, y Alfonso, el hermano de esta, García Álvarez de Toledo, quien fue hijo de Fernando Álvarez de Toledo, fue uno de los nobles que permaneció fiel a Enrique IV. A cambio de su lealtad, García recibió del rey grandes extensiones de tierras. De tantas tierras dispuso que el rey, para evitar enfrentamientos entre los distintos nobles, estableció que García debía de renunciar a parte de sus territorios. Fue entonces cuando, a cambio de esa renuncia, el rey elevó su título de conde de Alba de Tormes
al de duque. De esta manera, García Álvarez de Toledo se convirtió en el primer duque de Alba de Tormes. Hoy en día el título es ostentado por Carlos Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo, quien es el 19º duque de Alba de Tormes. Todos los duques y duquesas son grandes de España. Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía, porque está situada inmediatamente después de la de infante, reservada a los hijos y nietos del rey. Los demás títulos nobiliarios pueden llevar o no aparejada grandeza de España. Existen dos títulos nobiliarios de menor relevancia, que son el de vizconde o vizcondesa, y que, como su nombre indica, nacieron con la función de sustituir al conde en el territorio, es decir, en el condado. El último en la escala nobiliaria es el título de barón o baronesa. En la Alta Edad Media se empleaba este término para hacer referencia al varón libre, quien por el hecho de serlo podría tener posible calidad de noble. Vale, pues si os ha resultado curioso conocer el origen de los títulos nobiliarios, le puedes dar al me gusta. Y si queréis seguir disfrutando de la historia, os podéis suscribir a un efeméride con historia. Hasta el próximo día.